La palabra rastacuero es un término que hoy en día ya casi no se usa. De hecho, la mayoría de los jóvenes ni siquiera la conoce. Y es una verdadera lástima porque además de ser una palabra sonora y muy exótica, su significado tiene una historia bastante interesante. Según el diccionario de la Real Academia Española, rastacuero es una palabra que significa vividor, advenedizo, persona inculta, adinerada y jactanciosa. Dice además que se deriva del francés rastaquouère. Pero dejémonos de tecnicismos y acompáñenos a husmear en los antepasados de una de las más antiguas parroquias de Caracas. A principios del pasado siglo XX, la gente utilizaba la palabra rastacuero para definir al individuo nuevo rico. Ese tipo de persona muy común, aún en nuestros tiempos, que al intentar hacer alarde de su nueva posición económica generalmente alcanzada de manera fortuita o sospechosa, solo logra demostrar ante los demás su gran ignorancia y mal gusto. Es por esto que el acto de presumir y aparentar lo que no se es ni lo que no se tiene se ha convertido en la máxima expresión del rastacuerismo, extendiendo el concepto de la palabra a todo comportamiento u objeto que denote una condición de falso o de artificial. Pero ¿quién inventó la palabra rastacuero? El profesor Ángel Rosenblatt, autor del famoso libro Buenas y Malas Palabras, afirma que la expresión rastacuero viene de arrastra cueros, la cual se comenzó a utilizar en Venezuela a partir de las célebres y heroicas batallas dirigidas por el general José Antonio Páez en la lucha por la independencia de nuestro país, ya que según registros de la historia, en una ocasión en la cual el ejército patriota prácticamente se encontraba derrotado por el ejército español debido a la superioridad numérica que el ejército realista tenía en armas y soldados, el general Páez, con una inteligente y audaz táctica de guerra, dio la orden a sus soldados de amarrar cueros secos de res a las colas de sus caballos para que al correr en tropel hiciesen mucho ruido y levantasen mucho polvo, haciéndole creer al enemigo que era una potente y numerosa caballería, cuando en realidad eran unos contados combatientes. Fue de esta manera, arrastrando cueros, que Páez logró desorganizar a la tropa española, haciéndolos fácil presa de los patriotas venezolanos. Esta hazaña de guerra pronto se popularizó entre los habitantes del pueblo venezolano y de allí quedó la palabra arrastracueros para calificar a las personas que aparentan más de lo que son o de lo que tienen. Dice el mismo Ángel Rosenblatt que el general Guzmán Blanco, conocido por su arribismo, era fanático de las reuniones de salón en París y que en esas pomposas reuniones de ricachones y figuras influyentes de la Europa del siglo XIX, Guzmán no perdía tiempo para jactarse de estos episodios heroicos de nuestra historia, echándole a todos el cuento de los cueros arrastrados por el ejército de Páez. A tal punto llegaba Guzmán con el cuento que hacía bromas diciendo que Venezuela había derrotado al ejército español arrastrando cueros. Los franceses que hablaban español se admiraban de la proeza, pero veían a Guzmán como un gran engreído. Por tal motivo, y en asociación a sus anécdotas, comenzaron a decirle a escondidas rastacuère, lo que más tarde volvería a retornar a nuestra tierra con una derivación de otro conocido término y de igual significado, como lo fue raspicuí.